En las mañanas sensacionales, Fuerza 95.1 FM, todo nivel. Muy buenos días desde las mañanas sensacionales, ya en el programa Íconos de la Ciudad. Hoy tenemos un personaje extraordinario, un gran amigo, una persona que es huireño, pero se dedicó a Guayana, se entregó a Guayana a primera vista. Se casó con una guayanesa, es decir, que comió la cabeza de la zapuara. Así que estamos con Eliu Madrid, aquí a nombre de Todo Ruedas, allá en la avenida principal de Unare 2. También estamos en nombre de Héctor Quintana, el contratista del momento. Vamos a saludar a Héctor Quintana y su esposa Vilma Vargas. También estamos a nombre de la unidad educativa Colegio Violeta Parras. Para todos ustedes vamos a estar en estos minutos compartiendo con nuestro gran amigo Eliu Madrid. Un guaireño, Eliu, llegó a Guayana. Sé que eres becario de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, estudiaste en Italia, hablas perfectamente el idioma italiano, tienes muchísimos amigos. Sé que te están escuchando por inmensafm.com allá en Chile. A las muchachas, saludos. Él mismo le va a dar el saludo. Bienvenido, Eliu. Háblanos de ti. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, a esta prestigiosa y famosa emisora Inmensa 95.1 FM. Bueno, yo soy una persona que nació en La Guaira hace ya unos cuantos años. Como todo venezolano, transcurrió normalmente en el barrio, sin mayores detalles. En fecha próxima a los años 74-75 fui beneficiado por una beca creada por el gobierno de turno y tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera del país. Regresé en el año 80 y bueno, y tuve la suerte de ingresar a trabajar a Alcasa. Mis primeros años en Alcasa fueron de lo más normal, aprendiendo el trabajo, Eliu, aprendiendo lo que había que hacer en la empresa. tú te graduaste en Italia. ¿Cuál fue tu grado académico? Yo me gradué de técnico superior, lo que equivale a tecnólogo allá, en metalurgia. En esa oportunidad nos graduamos 5 personas de acá de Venezuela. Éramos un total de 7 en la ciudad donde estábamos y otros que estudiaron otras especialidades. También sé que antes de irte a estudiar a Italia, fuiste miembro de una prestigiosa Fuerzas Armadas para el momento. Cuéntanos Sí. ese detalle. Sí, muy joven, a los 16 años ingresé a la Escuela de Guardias Nacionales, Esguarná, donde estuvimos en el año 67 y estuvimos ahí por espacio de año y medio más o menos. Ahí nos formamos como guardias nacionales, nos enseñaron mucho. Aprendimos toda la tarea de guardias nacionales de la época, resguardo de aduana, materia forestal, alfabetización, toda esa gama de especialidades que tenía la otrora Guardia Nacional. ¿No te tocó una campaña electoral para cuidar las escuelas? Sí, me tocó, me acuerdo, en el año 68, que fue elegido el presidente, el doctor Rafael Caldera. Me tocó custodiar una mesa electoral en un pueblito del estado Miranda llamado Aramina del estado Miranda. Ahí fue mi primera experiencia como Guardia Nacional. Esa fue mi experiencia y además no podías elegir porque los miembros de las Fuerzas Armadas no podían votar para eso. No, para ese entonces nos estaba vetado el derecho al voto. Bien, bueno, estamos hablando acá en Íconos de la Ciudad con Eliu Madrid. Nuestros números de contacto 0424-951-951-3 o como dice Carlos Gómez, 0424-951-951-3. Hagan sus preguntas, aprovechen. Yo sé que Eliu tiene muchísimos compañeros de trabajo porque les voy a dar un dato, salió de la empresa Alcasa como superintendente, o sea, te jubilaste con ese cargo. Dinos cómo fue tu llegada a Guayana.
Bueno, fue una cuestión muy anecdótica porque recuerdo que venía con un maletincito de esos anaranjados que tenía Diasa. Ese era mi único legado económico. Y 100 bolívares en el bolsillo. Me bajé donde ahorita funciona un supermercado chino, creo. Antes estaba Cada. Ok, eso en el centro cívico. En el centro cívico. Apenas me bajé del carro, del autobús, un policía me llamó la atención. Por el afro. Sí, tenía un inmenso afro. Entonces, Acá los guayaneses, el que tenía afro era malandro, o lo que se le dice malandro ahorita. bueno, el señor agente policial parece que me vio cara de malandro, porque de verdad que, bueno, fue una cuestión muy cómica. En realidad le dije que venía a buscar trabajo y él me dijo que él no había trabajo para los peludos. Pero, sin embargo, pasando esa anécdota, en principio yo no quería venir a Ciudad Guayana. No quería venir a Ciudad Guayana porque tenía muy mala fama para el centro. Decían que todo era carísimo, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno... Sigue siendo caro, sí. pero la verdad que la zona, por ser una zona minera, para la época era bastante onerosa. Sí, era muy onerosa y tuvimos la suerte de conseguir varias personas acá que nos prestaron ayuda, nos facilitaron la búsqueda de trabajo acá, porque yo vine con un amigo, en paz descanse este amigo, compadre mío, hicimos mucha trayectoria juntos. Él lamentablemente falleció prematuramente, pero éramos dos y la cuestión, nos ayudábamos mutuamente a pasar roncha. Sin embargo, hubo muchas personas que nos metieron la mano, nos asistieron y tuvimos suerte de ingresar al CASA. Luego de 2 o 3 meses en Alcázar, este amigo mío se fue a Interalúmina, lo que hoy se conoce como Auxilio. Bueno, en la próxima sección yo tuve la oportunidad de compartir en la empresa Alcázar con el compañero aquí presente, Eliud Madrid. Siempre le clavo la D ahí a Eliud. Bueno. Él es Eliud Madrid. Coincidimos en la empresa Alcázar, tenemos muchas anécdotas de allí. Allí conoció a su actual esposa, fue muchísimos años de vida matrimonial, tienen 3 hermosas hijas. 42 años me hace la seña acá. Yo tengo 38, tú tienes 42, me ganaste. Bueno, entonces cuando regresemos del corte vamos a hablar de la vida en Alcázar, la vida metalúrgica del señor Eliud Madrid. Bien, y seguimos en las mañanas sensacionales en nuestro espacio o la sección íconos de la ciudad. Estamos hablando con Eliud Madrid. Vamos a enviar un saludo al doctor Alfredo Figueroa, que está en sintonía en estos momentos escuchando a su compadre. También vamos a enviar un saludo a Marta Sierra, que ha sido oyente de las mañanas sensacionales. Y para todos los amigos que está ahora allá en Pinto Salinas, tenemos un gran amigo que nos escucha todos los días. Para ti, saludos, hermano. Para la gente de la UD 146, que están en sintonía todos los días. Una señora de Ribaro que siempre está en sintonía, también la vamos a saludar, la saludamos desde aquí. Pendiente ahí con nosotros, que siempre vamos a estar saludando. Y la gente que está afuera, vamos a enviar un saludo a Miguel Ángel Salazar allá en México, a su esposa Maricela Sala. En Brasil, un saludo para nuestro amigo Julio Navarro, también para Gabriel Carrión Rosales. Hoy amanecí en la práctica del lápiz, como dicen por allí. Para ti, Gabriel, nuestro hermano La Vieja, un saludo cariñoso para ti. Para el Comedor Popular de San Félix, están en sintonía allí en el Comedor Popular de San Félix, me dicen por acá. Bueno, Eliud, nosotros vivimos la época buena de Guayana. Llegamos a casa, tú y yo venía de la Universidad Central de Venezuela sin haber culminado mis estudios de ingeniería, prácticas de ingeniería civil, problema en la zona, tuve que regresar y yo conseguí trabajo en Alcázar a finales de 80. Y allí en noviembre, me recuerdo siempre la fecha, 3 de noviembre de 1980 comencé mis labores en Alcázar. Allí nos conseguimos y hay una anécdota para todos nosotros que siempre andábamos limpios. La primera quincena, cuéntanos eso. Bueno, de verdad que fue una anécdota muy simpática. En realidad,
Yo ingresé al CASA en el 3 de marzo del año 80. Y bueno, yo me sorprendí mucho de ver la magnitud de lo que se hacía en Alcázar. Yo nunca pensé que el aluminio podía provenir de la forma, pues yo lo estudié, era una de mis especialidades. Ahí estudiamos Pero el sistema Bayer. el método Bayer. Entonces nosotros no tenían ni idea de cómo se producía el aluminio. Pero, bueno, la idea práctica, pero la idea teórica, pero en la práctica no. Comenzamos a trabajar en un ambiente bastante rudo. La temperatura que se respiraba dentro del área de trabajo superaba casi los 60 grados centígrados. Recuerdo cuando cobramos nuestra primera quincena. Sí, señor. Es una anécdota bien simpática porque yo ingresé ganando para entonces 3.364 bolívares. Todos los que entrábamos mensuales. como supervisor eran 3.300. Entonces, bueno, pasó la primera semana, la segunda semana, nos tocó hacer la cola en el servicio panamericano para cobrar nuestra primera quincena. Era un carro que Sí. llegaba con el pago de la quincena de las empresas. Entonces, bueno, nosotros hacíamos la cola y a cada quien nos entregaban un sobre. Pero cuando me entregan el sobre a mí, veo que el sobre está pesado y gordito, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y me puse nervioso. Y me fui para el baño, me senté por allá y intenté, como todo lo de ese momento, sacar la bendita grapa, que esa grapa parece que era de cabilla, porque una grapa durísima. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando abrí el sobre y había 14.700 bolívares? ¡Wow! Eso era plata, pero parejo. Yo ganaba en el 1988 en Radio Caroní 14.000 y algo como productor de comerciales. Bueno, cuando yo conté 14.700 bolívares me dio una tembladera, honestamente. Pero bueno, pasando todo eso, Alcázar era una empresa que producía muy buen aluminio. Yo tuve 25 años sirviéndole al país. 99,9% de pureza. Sí, señor. Y de verdad que un aluminio que era la joya preciada del sector aluminio, Alcázar. Decía un amigo mío que nosotros trabajábamos durísimo, aquí lo puede dar fe de eso Eliu, porque las guardias eran brutales, las temperaturas eran excesivas y cuando se quemaba un carbón, los que nos escuchan, que son alcacianos, saben lo que es quemar un carbón. Teníamos que meterle una cuchara de metal a la propia cuba de baño y aluminio, y eso era una temperatura altísima. Sí, ese era un compuesto líquido que estaba aproximadamente a una temperatura de entre 960 y 1200 grados centígrados. Seguro. Ustedes se metían allí y había partes del cuerpo que se escondían muy arriba, muy adentro para los varones, es decir, durísimo. Bueno, Eliu, eso fue una época dorada, lo reflejaste con la cantidad de dinero que se ganaba en esas empresas. Eran empresas, verdaderamente había una mística, un deseo de sacar a la empresa adelante. Nosotros que trabajamos por guardia sabías que tenías que entregar la producción y como fuera la entregábamos. Recuerdo que tuviste un problema porque tuviste que buscar una montacarga en un taller central y te acusaron pues de romper el candado y era que teníamos que sacar la producción, esa era la forma. Yo tenía que andar correteando a los contratistas de montacarga para poder cambiar las pailas y todas esas cosas. Verdaderamente era nuestra responsabilidad producir en el turno y como era nuestra responsabilidad teníamos la discrecionalidad de hacer lo que fuera conveniente siempre y cuando no se afectaran otras áreas, hacerlo conveniente para que la producción se sacara. Muy bien. Bueno, años después me tocó regresar a casa como contratista. Se ya sacaron una cantidad de celdas de servicio por el problema eléctrico. Y me tocó a mí llegar a casa y se me fueron las lágrimas. Sí, de verdad que... Porque al casa nos duele, ¿no? O sea, al casa dimos nosotros la juventud, la vida la dimos allí. Y ver el grado de deterioro de esas empresas, realmente para el que las amó, como el caso mío, y sé que es el caso tuyo,
porque le diste todos los años de tu vida a esa Los mejores años de mi vida. Los mejores años. Y tú saliste bien, porque muchos entregaron la Sí. vida prácticamente. Sí, y hoy día hay muchos enfermos, muchos jubilados y pensionados que lamentablemente ganan lo que ganan y no les alcanza para nada. Bueno, para que ustedes tengan una idea de la entrega que uno hacía de la vida allí, hombres de 46, 45 años ya tenían difusión eréctil. Sí, señor. De producto de los gases, producto de la temperatura, producto... Y eso cuando salían prácticamente lo sacaban y eran, no lo quiero decir de esta forma, pero suena feo, pero es así, unos bagazos humanos. Sí, de verdad que era un ambiente demasiado hostil para un hombre. Sin embargo, la empresa se convirtió en la pionera del aluminio de Venezuela. Alcasa le dio mucho al país y sobre todo a la región guayana. Cuando yo llegué a Guayana, y retrotrayéndome un poquito a la entrevista, Ciudad Guayana era una joya, de verdad. Las avenidas eran una belleza sembrada de trinitarias de diferentes colores y cada empresa tenía un sector. Cada empresa tenía un sector que debía mantener y lo mantenía muy bonito. Muy bonito. Y la ciudad era una ciudad muy pujante. Lo digo que era porque definitivamente era así, pues. Bueno, recuerden que estamos grabando para YouTube. Acuérdate de inscribirte, suscribirte y darle like. Dale like. Nosotros queremos que nos acompañe. Estamos en Íconos de la Ciudad. Un ícono de la ciudad que dio su vida, que entregó su vida, hizo su familia acá. Quiero, antes de despedirnos, que nos hables de la familia, que es importante para nosotros. Bueno, yo, gracias a Dios, conformé una familia acá en Guayana. Yo me casé a los 32 años con una mujer muy hermosa, nacida en Irapa, estado Sucre. Tenía ella para entonces 22 años, procreamos 3 hijas y una de mis hijas, la del medio, nos dio un nieto que hoy día tiene 17 años. Vive en Argentina, en Buenos Aires. Mis otras 2 hijas viven en Chile. Y de cualquier manera soy como cualquier padre venezolano que está acá en Venezuela, lamentando siempre que sus hijos se hayan ido a hacer futuro en otro país, porque desgraciadamente nuestro país no le brindó futuro. Nosotros teníamos la garantía de que nuestros hijos, una vez que uno saliera jubilado de esas empresas, quedaban, no en el puesto de uno, pero sí le daban la oportunidad de ingresar a la empresa para continuar el legado de su padre, pues. Esa era una política que tenían las empresas y desgraciadamente perdimos las empresas y aunque suene duro, estamos a punto de perder la ciudad. Bueno, están escuchando de You Madrid en Íconos de la Ciudad. Un mensaje final. Ayer una de tus hijas estaba cumpliendo años. Salúdalas en vivo, en directo. Bueno, felicitaciones de nuevo, Yaeli, a mi hija mayor que está en Santiago de Chile. Mi hija menor también está en Santiago de Chile, Yalimar, te quiero, hija. Y mi hija que está en Buenos Aires, Maragado, Elia, Yalir. Y mi nieto, Elio Alejandro. Un abrazo para todos ellos y muchas bendiciones y un fuerte abrazo y un beso para mi esposita, Yajaira. Bueno, esas son las palabras de Liu aquí en Íconos de la Ciudad. Acuérdate, suscríbete y danos like en Facebook, en YouTube. Y para la gente de Facebook Live, saludos para todos allá de Liu. Muchísimas gracias. Seguimos con las mañanas sensacionales. Saludos y gracias por la audiencia.